Películas caseras del dictador que actuó con impunidad, del dictador que sobrevivió después de la muerte de Hitler y Mussolini. En su ancianidad parecía un abuelo cariñoso, protector de los suyos. Esta es la historia, sin embargo, del hombre que se convirtió en el general más joven de Europa desde Napoleón, que alcanzó el poder en un golpe de Estado concebido por su hermano, que ocultó al mundo sus acuerdos con Hitler, que creía haber sido designado por Dios para llevar a cabo una cruzada que salvara a España, y que firmó condenas de muerte mientras se tomaba una taza de café. Esta es la historia del general Franco. Franco, la verdadera historia. Actualmente, en la Nueva España, Franco ha sido borrado totalmente de la memoria, suprimido en un voluntario acto de amnesia colectiva. Da la sensación de que su historia es demasiado bochornosa, demasiado dolorosa para recordar, como un libro que nadie se atreve a leer. Como consecuencia de ello, se ha tejido alrededor de su memoria un entramado de leyendas que empieza ahora a clarificarse, permitiendo que emerja el verdadero Franco. Hace un siglo, en el año en el que nació Franco, España seguía siendo un poderoso imperio, pero el imperio se batía en retirada. Tenía más de espectáculo que de sustancia. En ninguna parte era tan evidente la decadencia como en el puerto naval del Ferrol, en donde una aislada comunidad seguía aferrada a rígidas tradiciones basadas en la jerarquía y la disciplina. En esta casa, el 4 de diciembre de 1892, nació Francisco Franco en el seno de una familia que había servido a la Marina durante 2 siglos. Eran 4 hermanos y compartió su modesta educación con su hermana Pilar. Mi hermano era un chico muy serio, muy formal, muy delgadito, muy moreno, le llamaban cerillita, cerillita de lo delgadito que era. Él tenía 2 locuras, el estudiar y por mi madre, que él era un enamorado de mi madre. Su madre era una mujer austera y piadosa que imbuyó su infancia de fe católica en su forma española más conservadora. Sus valores serían una constante a lo largo de toda la vida de Franco. Su padre, en cambio, un contador naval, era un libre pensador a quien le gustaban la bebida y las mujeres. Humillado por la vergüenza que esto causaba a la familia, Franco sentía un amargo desprecio por su padre, pero al guardárselo para sí, aprendería a reprimir todo tipo de emociones. En 1898 temblaron los cimientos del pequeño mundo de El Ferrol. La desvencijada flota española hubo de enfrentarse a la poderosa y moderna marina norteamericana en guerra por la última colonia española en Latinoamérica, la isla de Cuba. Los españoles enseguida se vieron atrapados en una derrota tan traumática como la de Trafalgar. Pueden imaginarse lo que debió sentir aquel niño de 6 años cuando los restos de la flota regresaron a este puerto de luto. Lo que fue una calamidad para España supuso una tragedia personal para cada uno de los individuos de esta cerrada comunidad. En los colegios, los alumnos llevaban brazaletes negros y Franco y sus compañeros eran instruidos con frases como «El deber es más hermoso cuanto mayor sea el sacrificio que exige». El heroico fatalismo que contienen estas morbosas palabras acosaría a Franco, y el ansia nostálgica por restaurar la antigua grandeza de España se convertiría en su implacable meta. A los 14 años, Franco dejó su hogar por la ciudad de Toledo, en donde había sido encontrada una plaza para él en la Academia Militar de El Alcázar.
La academia estaba inspirada en virtudes para las que el joven Franco se mostraba muy predispuesto: deber, honor, valor y patriotismo. Como muestra de ello, poseía hasta su propio himno heroico. El nuevo cadete tenía tan poca estatura y una voz tan aguda que se convirtió en víctima de los gamberros de la academia. Su constitución era tan frágil que fue obligado a portar un rifle recortado. Humillaciones que soportó con estoica resolución. Franco era diligente, pero no mostraba ninguna cualidad que sugiriera que sería un líder en el futuro. No es de sorprender que al terminar sus estudios, Franco consiguiera el mediocre puesto número 251 entre 312 cadetes. Era el año 1910. Los resultados conseguidos por Franco en la academia significaron que tendría pocas perspectivas en un ejército ya saturado de oficiales. La única forma que tenía de ascender era abandonar España y dirigirse a África, el último puesto de su amado imperio. Marruecos, una tierra despiadada a la que España había estado atada desde hacía siglos. Sin embargo, en aquel remanente del antiguo imperio sería donde se formaría el joven Franco. Sin África, diría más tarde, no podría explicar lo que soy. España estaba allí comprometida en una incansable campaña contra las tribus rebeldes del Rif marroquí, que luchaban por recuperar sus tierras del poder colonial. En aquella lucha sin cuartel, Franco haría alarde de cualidades que hasta entonces habían pasado desapercibidas. No solo era tenaz, sino que parecía no temerle a nada. Mantenía férreamente la disciplina bajo el fuego enemigo. Ello, además de las bajas de muchos de sus camaradas, lo condujo a un rápido ascenso. El índice de bajas era tan alto que a los heridos se les dejaba morir por rutina en el lugar en el que habían caído. Al sobrevivir a tales peligros, Franco empezó a parecer intocable. Pero no lo era. El inevitable telegrama a casa informó de que había sido gravemente herido en el estómago. Mucho tiempo después, él mismo narró a su hija Carmencita cómo había escapado de la muerte. Él estaba tendido en la camilla y veía que iban recogiendo a los demás heridos y los iban depositando en unas camionetas y se los llevaban. Y que a él no lo llevaban. Entonces eso le chocó y llamó al médico que pasaba por allí y le dice el médico: no, a ti, Franquito, te dejamos, no podemos llevarte porque tienes una herida de vientre y nada, es inútil. Y entonces mi padre tenía un asistente marroquí y le dice: dame tu mosquetón, y le dio su arma. Entonces la cargó y apuntó al médico y le dijo: en el próximo camión yo salgo, si no tú también tendrás un tiro. Entonces el otro: no te pongas así, y que entonces lo evacuó. Su contacto con la muerte dio origen a una leyenda. Franco contaba con la protección divina. Él mismo empezó a creérselo, mientras los rudos soldados que estaban bajo sus órdenes lo contemplaban admirados. Es el primero que sale en avanzadilla. Lo he visto caminar delante de todos los demás, mientras ellos apenas podían levantar la cabeza de la cantidad de balas que caían a su alrededor. Mira simplemente a un tipo con unos ojos muy serios. Dice: ejecutadlo, y se da la vuelta sin más. Está muy aislado. No es amigo de los demás oficiales, que se van de juerga y se emborrachan. Él se queda solo en su tienda. Después de estar 14 años de servicio, el mediocre teniente había ascendido con tanta rapidez que cuando abandonó Marruecos de regreso a la península en 1926, se había convertido en el general más joven de Europa desde Napoleón. De vuelta en Madrid, el general de 33 años estaba muy solicitado. Era una celebridad y tuvo hasta la osadía de interpretarse a sí mismo en un largometraje. También encontró tiempo para casarse.
Su esposa, Carmen Polo, era de buena cuna y estaba bien relacionada. Los ojos de Franco descubrieron un mundo muy diferente de los de El Ferrol y África, pero la vida de la clase alta nunca le entusiasmó. Como primer director de la nueva Academia Militar de Zaragoza, Franco recuperó los antiguos valores del viejo imperio, el único mundo que él había conocido realmente. Aferrado a aquel pasado, compartió con los cadetes su propia y austera visión: el sacrificio por la patria negándose a uno mismo. Pero lejos de aquel entorno militar, la gente se burlaba abiertamente de las virtudes que Franco tanto amaba. Por toda España el viejo orden se estaba viniendo abajo con tal celeridad que en 1931 la monarquía había sido derrocada, estableciéndose una república en su lugar. Se encontraba en el poder un gobierno elegido por el pueblo. Hubo grandes celebraciones, aunque no en casa de Franco, como recuerda su sobrina. La venida de la República para Franco fue un desastre, porque estaba todo en contra de su manera de ser y de su manera de pensar y del concepto de España. Él no creía en los partidos, él no creía en la democracia, él no creía en el voto. Tenía en cuenta lo que iba a suponer la República para el desarrollo de su carrera. Entonces esto a él le daba miedo. Entonces en las conversaciones que yo asistía en casa, él decía que a dónde íbamos a llegar por ese camino. El nuevo Estado era sin duda frágil y se debatía peligrosamente entre la izquierda y la derecha en una nación profundamente dividida. En 1934, la tensión explotó cuando los mineros de Asturias se levantaron contra el gobierno. Al haber una coalición conservadora en el poder, se le encomendó a Franco aplastar la revolución, una labor que llevó a cabo con escrupulosa dureza. 2000 mineros resultaron muertos o heridos. Más tarde, Franco sería apodado por los izquierdistas el carnicero de Asturias. Franco culpó del levantamiento a la nueva democracia española, no a las condiciones de extrema dureza que debían soportar los mineros. En 1936, el péndulo político había vuelto a balancear. Una coalición de izquierdas se encontraba al frente de la administración. Temiendo un golpe de Estado de la derecha, el nuevo gobierno alejó a los generales que más temía de los centros de poder. Franco fue desterrado a las aisladas Islas Canarias, a 1300 kilómetros de Madrid. En Tenerife, el nuevo comandante militar, su esposa Carmen y su única hija, Carmencita, eran cuidadosamente observados por las autoridades republicanas leales, que se aseguraron de intervenir el teléfono de Franco, de abrirle el correo y de vigilar todos sus pasos. En la península, el creciente malestar social dio paso a la violencia política. El gobierno sufrió fuertes presiones mientras la espiral de provocación y represalias se transformaba en un estallido de odio generalizado. En julio de 1936, los generales disidentes decidieron que había llegado por fin el momento de dar un golpe de Estado y derrocar al gobierno. Dice la leyenda que desde su exilio en Canarias, Franco fue la mano oculta tras el alzamiento militar que pronto conduciría a España a una guerra civil. Pero lo cierto es que él era demasiado calculador para iniciar una aventura tan arriesgada y, por lo tanto, se mantuvo a cuidadosa distancia de aquellos colegas suyos que estaban ciertamente tramando el derrocamiento de la República. Franco solo se unió a los rebeldes en el último momento y porque fue forzado a ello por circunstancias totalmente imprevistas. La planificación del golpe de Estado estaba en manos del general Mola. Ya que Franco se había comportado como un héroe en Marruecos, Mola le pidió que encabezara el alzamiento allí. Los rebeldes habían contactado ya con simpatizantes en Londres para elaborar un plan que obligase a Franco a tomar parte. Desde el aeropuerto de Croydon se fletó un avión para garantizar que si Franco se echaba atrás, pudiera ser trasladado en avión desde Canarias a Marruecos al estallar el alzamiento. Al piloto, el capitán Cecil Bebb, no se le dijo nada sobre su verdadera misión. Me preguntaron
si quería viajar a las Islas Canarias para recoger a un líder del RIF y comenzar una revolución en Marruecos. Pensé, qué aventura. En aquel entonces yo tenía una relación muy interesante con una de las chicas del Desert Song, donde se encontraban los líderes del RIF. De manera que pensé, qué coincidencia, voy a ayudar a un líder del RIF a comenzar una revolución. El 11 de julio, el Dragón Rapid despegó rumbo a Canarias. Para evitar tomar tierra en España, tuvo que tomar una ruta más larga. Y para eludir sospechas, tuvo que aterrizar en Gran Canaria en lugar de en Tenerife, en donde Franco estaba siendo sometido a una estrecha vigilancia. Pero Franco seguía mostrándose reacio. De hecho, mientras el avión estaba en pleno vuelo, envió un mensaje cifrado a los rebeldes diciéndoles: «No me moveré de aquí, no me uniré a vosotros». En España, Mola se encolerizó, pero insistió en que el golpe siguiera adelante de todas formas. En aquel momento, el destino intervino decisivamente. El día 13 fue hallado el cadáver de un influyente político de derechas, Calvo Sotelo. Había sido asesinado por la policía republicana en un ajuste de cuentas. Los generales rebeldes decidieron entrar en acción. Mola se comunicó por cable cifrado con sus compañeros de conspiración diciéndoles que el alzamiento tendría lugar el 18 de julio. Ahora que nada podía detener el golpe, Franco tuvo que elegir. Sopesó cuidadosamente las ventajas y, al comprender que nadie estaba a salvo, se declaró finalmente a favor de los rebeldes. Su problema, cuando solo faltaban 48 horas para el día decisivo, era llegar al Dragón Rapid que le habían dicho que lo aguardaba en Gran Canaria. A Franco le estaba prohibido salir de Tenerife sin permiso de Madrid. Necesitaba urgentemente un pretexto y una coincidencia fatal se lo suministró de repente. El día de mi santo nos fuimos a Las Palmas porque mi padre tenía que presidir el entierro de un general que se había matado manipulando una pequeña arma. La muerte de un general, una excusa perfecta para viajar a Gran Canaria. A primera hora de la mañana, después del funeral, Franco se encontraba en una habitación de este hotel cuando recibió un telegrama. El mensaje, el alzamiento de Marruecos, se había adelantado un día. Después de hacer los preparativos para que su esposa y su hija salieran en barco hacia Francia, Franco salió disimuladamente del hotel y se encaminó hacia el avión. Pero la noticia del alzamiento se extendió con rapidez. Franco era un hombre buscado. Se bloquearon las carreteras para detenerlo. Tras escapar de sus garras, se escabulló a bordo de este transbordador y alcanzó su destino por mar. A eso de las 3 de la tarde, en voz oí pronunciar la frase: «Aquí viene». Un transbordador pasó por delante del muelle y se dirigió hacia la playa. Mientras los soldados y el personal desembarcaban, pensé: no veo a ningún líder del RIF con su chilaba al viento. ¿Dónde diantres se ha metido? Pero vi a un hombre que parecía un general con un ancho fajín. Cuando se acercó al avión, me fue presentado como el general Franco. Subió a bordo. Yo entré en la cabina, puse en marcha los motores y despegamos. En la península, los rebeldes tenían problemas. En lugar de conseguir el control en toda España, solo lograron hacerse con 2 zonas. Para conquistar el resto del país, necesitaban urgentemente la ayuda del ejército español destacado en Marruecos. Pero la Marina española, que seguía siendo fiel a la República, patrullaba incesantemente el estrecho de Gibraltar. Franco, que había llegado ya a Marruecos, estaba atrapado al otro lado del mar. Sin embargo, el ejército de Marruecos emprendería muy pronto el viaje a la península.
Al llegar a Marruecos, Franco pidió ayuda por cable a los dos únicos líderes extranjeros con probabilidades de responder, Hitler y Mussolini. Ambos accedieron a suministrarle los aviones que necesitaba para organizar el primer traslado de tropas por avión de la historia, salvando así tan chapucero golpe. Cuando Franco llegó a Sevilla, el rebelde fue recibido como salvador del alzamiento, el general más famoso del llamado Bando Nacional. Antes de emprender su ofensiva, decidió enviar un mensaje al mundo exterior, que expresaba el futuro incierto que impondría en toda España. Thanks to the thousands of souls who follow our movement in defense of civilization, and thanks to all those who hear these words to spread them all over the world. Country, religion, family, this is our aim and strength. ¡Viva España! Patria, religión y familia. Aquellas palabras desnudas no daban una pista sobre la verdadera naturaleza de la cruzada de Franco. Con tropas moriscas, famosas por su inigualable brutalidad como punta de lanza, el ejército de Franco se dirigió hacia el norte bajo las órdenes de su colega, el general Yagüe. Los rebeldes aplastaron toda resistencia. Badajoz demostraría al resto de España lo que les pasaría a quienes opusieran resistencia. Pero el objetivo de Franco no era simplemente conquistar, sino llevar a cabo una limpieza, como él mismo afirmó. De manera que cuando cayó la ciudad, cientos de sospechosos fueron reunidos y conducidos a través de la ciudad. Un periodista portugués, Mário Neves, fue testigo de lo sucedido. Bajaron por la calle desde la catedral hasta la plaza de toros. Había una rua que descia da catedral en dirección a la plaza de toros. Cuando llegué allí, vi que ya había muchos prisioneros dentro de la plaza. Ya muchos presos lá dentro. La mayoría de los prisioneros estaban encerrados en los toriles en donde solían estar los toros. Los sacaron y los condujeron al centro de la plaza, en donde los fusilaron. Los mataban en pequeños grupos. Cargaban sus cadáveres en camiones y carretas y los llevaban al cementerio, en donde los apilaban en filas. Se calcula que fueron masacradas allí unas 2000 personas, muchas de ellas civiles. En aquel espantoso conflicto se cometieron atrocidades en ambos bandos, pero los nacionales fueron sistemáticos. Como Franco dijo, no habrá tregua ni compromiso. Seguiremos adelante, cueste lo que cueste. The advance of General Franco's columns is pushed on remorselessly. White troops and Moors, well armed and trained in modern methods of warfare, supported by powerful artillery, overcome the resistance of government. Madrid era su destino, pero Franco desvió de repente a sus tropas hacia una ciudad sin ninguna importancia estratégica, pero con un gran significado simbólico. Aquí, en el Alcázar de Toledo, grupos de familias nacionales estaban atrapadas en las bodegas de la antigua Academia de Franco, soportando terribles privaciones. Bajo el asedio de la milicia republicana, su rescate era una cuestión de honor, y para Franco, una ocasión inmejorable para aumentar su prestigio, aprovechando un drama que había cautivado la atención de la opinión pública. Toledo. Through the ruins of the Alcazar stormed the relieving troops and the garrison is saved. Men who had given up hope of life, who had received the last rites of the church, who had determined to die fighting rather than be taken alive, meet their deliverers. Aquel fue el momento de la verdad y sería presenciado por todo el mundo. Franco como Salvador. Solo que Franco no estaba allí. Cuando llegó realmente, se reprodujeron meticulosamente las escenas para mostrarlo como el hombre destinado para España.
algo en lo que sin duda se había convertido. Con el paso de los días llegaron más noticias. Y de nuevo había una gran distancia entre la imagen dada y la realidad. In Burgos, the seat of the Spanish rebel government, there is a big crowd for a big occasion. But General Franco has arrived on very special business. And amid the plaudits of the multitude, they go inside to the old palace, where he addresses the leaders of the rebellion assembled to hear him. He is nominated head of the state, and his friends again embrace him on the appointment. Lo que los dignatarios allí reunidos no podían saber era que la impresión ofrecida por Franco de haber sido investido como la autoridad suprema era, por decir poco, equívoca. Las pruebas ahora disponibles revelan que los generales estuvieron discutiendo hasta el último momento cuáles debían ser exactamente los poderes que otorgarían a su ambicioso colega. Ahora sabemos que justo antes de la liberación del Alcázar, los generales rebeldes abandonaron el frente para reunirse en esta finca cerca de la ciudad de Salamanca. Aquí nombraron a Franco jefe de Estado, o generalísimo, como sería conocido. Franco, no obstante, también deseaba el poder político, y para obtenerlo, sus seguidores concertaron otra reunión. Entre ellos destacaba su hermano Nicolás, que habría de jugar un papel decisivo en el meteórico ascenso de Franco. Después del golpe efectista orquestado por Franco en el Alcázar, Nicolás organizó una bienvenida para su hermano que impresionaría a sus colegas cuando regresaron a la segunda reunión. En la finca utilizaron el comedor familiar como sala de reuniones. Después de una acalorada discusión, accedieron a otorgarle el máximo poder político, pero con la condición crucial de que solamente lo ostentaría durante la guerra y que debería retirarse una vez se hubiera obtenido la victoria, lo cual esperaban que fuera cuestión de unos pocos meses. Esta limitación, sin embargo, no les pareció suficiente a algunos de los militares de más edad. El general Cabanellas, que conocía demasiado bien a Franco, confesó más tarde que había advertido a sus colegas acerca de la desaforada ambición del generalísimo. No sabéis lo que habéis hecho, porque no lo conocéis tan bien como yo. Si, como pretendéis, le hacéis entrega de España, creerá que es suya y no permitirá que nadie lo sustituya ni durante la guerra, ni después de ella, hasta que haya muerto. El decreto fue llevado al cuartel general de los rebeldes en Burgos para ser impreso. Pero en el documento había sido omitido del texto la crucial condición, para asombro de aquellos que creían estar al mando, como Ramón Garriga. En la reunión de Salamanca, celebrada por los generales, en el documento que establecieron, pusieron la frase que Franco sería jefe, pero que al final de la guerra él dejaría de ser jefe, y esta frase no apareció en el documento. Ahora, el misterio que existe todavía es quién sacó la frase del documento. Ahí está, Nicolás Franco. Las pruebas que apuntaban contra Nicolás han sido reforzadas por su propio hijo, quien nos aseguró que su padre había manipulado el documento final. El golpe de Estado había sido llevado a cabo con habilidad. No había ningún rival lo bastante fuerte como para desafiar los hechos consumados sin perjudicarlos a todos, y los generales eran reclamados urgentemente en el frente. Esta es la verdad acerca de la leyenda según la cual Franco aceptó el poder absoluto solo para complacer a sus colegas. Cuando Franco salió al balcón para saludar a la multitud congregada ahí abajo, sabía algo que ellos desconocían, que ahora era de hecho su dictador de por vida. A partir de entonces, Franco dejaría de ser un simple mortal. Se concedió a sí mismo un grandioso título medieval, caudillo, designado por Dios para salvar a la patria.
proclamar que la suya era una cruzada santa, comprometió a los jefes de la Iglesia Católica con su causa. Unió las facciones rivales existentes entre sus seguidores en un solo movimiento. El saludo, el uniforme y el himno, todos los adornos de un Estado fascista. El caudillo se rodeó entonces de todo el boato del poder, incluyendo una guardia de honor formada por tropas moras. Pero aún así, todavía no gobernaba España. Constitucionalmente era un traidor contra la República que aún ofrecía una fiera resistencia. A pesar de las apariencias, la situación de Franco no era tan sólida como parecía. Para ganar la guerra necesitaba más armas, más hombres, y de nuevo se volvió hacia Hitler y Mussolini, asegurándoles que esta también era su cruzada. Para ejercer más presión aún, Franco reclutó incluso a su hija. Cuando un día me dijeron que tenía que enfrentarme con unas cámaras porque iban a sacar unos planos y que yo tenía que decir unas palabras. Oye, nena, ¿qué? ¿Quieres decirle algo a los niños alemanes? Bueno, no, pero ¿qué les digo? Lo que quieras. Pido a Dios que todos los niños del mundo no conozcan los sufrimientos y las tristezas que tienen los niños que aún están en poder de los enemigos de mi patria, a los que yo envío un beso fraternal. ¡Viva España! En su cruzada por limpiar profundamente España, el generalísimo decidió aniquilar al enemigo no rápidamente, sino por agotamiento. Al principio, su estrategia desconcertó a los alemanes e italianos, de cuyo apoyo tanto dependía. Pero estos pronto comprendieron la existencia de un propósito oculto. Los generales alemanes se sentían frustrados porque, desde su punto de vista, Franco avanzaba con demasiada lentitud y demasiada precaución, sin correr ningún riesgo, y sospecharon que lo hacía para consolidar su propia situación política. Opinaban que se habría podido ganar la guerra fácilmente un año antes si hubiera puesto en práctica normas estratégicas corrientes. Al prolongar la guerra para garantizar la sumisión absoluta de toda España, Franco hizo que su nación pagara un alto precio. Tras 33 meses de incesante conflicto, el país estaba arrasado. Las bajas se contaban por cientos de miles. Gran número de personas habían perdido su hogar y desfallecían de hambre. Miles huyeron al exilio. Una nación dividida había sido rota en pedazos. En la primavera de 1939, el tímido muchacho que apenas podía sostener un rifle tenía un pueblo a sus pies. Ahora por fin uniría a España en el temor de Dios y devolvería su antiguo esplendor al imperio en decadencia. Unos meses más tarde, comenzaba el Reich de los 1000 años. Franco se quedó fascinado por la escala de la ambición de Hitler. Años después, cuando quiso ser considerado como uno de los grandes hombres de Estado de Europa, la verdad acerca de su ambiciosa actuación durante esta guerra fue cuidadosamente revisada para ocultar ciertas pruebas realmente bochornosas. Los seguidores de Franco se han esforzado mucho por convencer al mundo de que su hombre jugó un papel muy astuto durante la Segunda Guerra Mundial y de que, a pesar de las fuertes presiones para que se uniera al eje, se impuso con fuerza para mantener a España al margen de la guerra y de que en realidad no había sido más que un espectador patriótico de aquel gran cataclismo.
No obstante, las pruebas que han salido a la luz desde entonces arrojan una gran interrogante sobre aquella benévola interpretación de lo que sucedió verdaderamente y sobre el propio protagonista, un hombre a quien le agradaba sentarse ante este escritorio flanqueado por dos fotografías enmarcadas, una de Benito Mussolini y la otra de Adolfo Hitler. Hoy en día, la mayoría de los españoles reconoce que Franco sentía cierta simpatía por Hitler, pero pocos saben que hubo mucho más. Dear Führer, at the moment when the German armies under your leadership are bringing the greatest battle in history to a victorious close, I would like to express to you my admiration and enthusiasm and that of my people. I do not need to assure you of how great is my satisfaction in rendering to you at all times services which you regard as most valuable. With the expression of my unchanging friendship and regard, General Franco. Detrás de aquellos halagos había un frío cálculo. En junio de 1940, mientras los panzers alemanes bombardeaban Europa, el caudillo pensó en hacer realidad sus propios sueños imperiales siguiendo la estela de las conquistas nazis. Estando Francia ocupada y Gran Bretaña con muchas posibilidades de caer pronto bajo el yugo, Hitler tendría pronto Europa en sus manos. Al menos eso le parecía a Franco. A finales del verano de 1940, Franco envió a su cuñado, Serrano Suñer, a Berlín como enviado personal. A Serrano se le encomendó que informase a sus anfitriones de que España entraría en guerra en el bando alemán a cambio de ayuda y armas y un buen trozo de África del Norte en donde volver a instaurar el imperio español. A los alemanes no les impresionó la oferta, como descubrió el enviado de Franco en un humillante encuentro con el ministro de Asuntos Exteriores nazi. Ribbentrop dio a entender a Serrano Suñer que, al fin y al cabo, ellos no eran más que un pelele de los alemanes. A Hitler no le interesaba demasiado lo que España necesitaba para tomar parte en la guerra. Franco había sobrevalorado sus cartas, pero no se rindió y conminó a su cuñado para que perseverara, diciéndole que aquel desprecio era obra de los subordinados de Hitler y no del propio Führer. Serrano pronunció entonces un discurso grabado por los alemanes, pero suprimido más adelante por los españoles. Este documento ha sido descubierto recientemente. España falangista de Franco trae al Führer del pueblo alemán su cariño y su amistad y su lealtad de ayer, de hoy y de siempre. Unas semanas después, Hitler cruzaba Francia. Su destino final, la frontera española para conocer personalmente al caudillo. El rumbo de la guerra había dado un giro. Si lograba asegurar un pacto con Franco, España podría ser útil al eje a la hora de someter a Gran Bretaña. Hitler pensó que Franco tenía el deber de entrar en el bando alemán, como agradecimiento por todo lo que Alemania había hecho por España y por Franco en concreto. Actualmente en España se piensa que Franco acudió a la cita con Hitler totalmente decidido a pedir lo imposible para de esa forma mantener a España al margen de la guerra. Las pruebas demuestran lo contrario. Acompañado por su cuñado, Franco partió de San Sebastián hacia su fatal encuentro en Hendaya, a solo 25 kilómetros de la frontera francesa. Después del largo viaje a través de Europa, el tren de Hitler llegó a Hendaya bastante antes de la hora concertada para la reunión, las 3 de la tarde. El tren de Franco se retrasó, pero no fue, como afirman sus seguidores, un plan pensado para debilitar a Hitler. Todo lo contrario. Y salimos con mucho tiempo para llegar antes de la hora convenida y estar esperando un poquito. Y Franco tenía... Es comprensible el prurito de decir, en punto. El servicio ferroviario español era malísimo, estaba destrozado después de la guerra interna. Y llegamos a Hendaya con 5 minutos de retraso.
Franco iba nervioso y los 5 minutos de retraso le produjeron un gran disgusto. Franco, en lugar del retraso de la elección, lo que hizo es que Hitler le dio la mano y Franco le cogió a Hitler su mano con las dos suyas para ser más afectuoso todavía. Hitler sabía entonces mucho sobre Franco, sobre sus métodos, sus tácticas. Él, que era un hombre astuto, con la malicia propia de un campesino, conseguiría durante la conversación en Hendaya persuadir a Franco de que entrara como aliado en el bando alemán. Los dos líderes se reunieron en el vagón de Hitler. Solo se conservan fragmentos de los documentos oficiales en los que se registró la conversación, pero el único superviviente de la reunión insiste en que Franco estaba decidido a conducir a España hacia los estragos de la Segunda Guerra Mundial siempre que se le asegurara a cambio su preciado imperio. Hitler, que era quien era, dice, después de tantas palabras bonitas, dice: ahora vamos a lo nuestro, a nuestros asuntos. Y hizo Hitler un discurso triunfalista, que la guerra está ganada, que es cosa de muy poco tiempo. Entonces ya Franco empieza a decirle: pues muy bien, perfectamente, ahora yo entraré en la guerra con usted si usted me concede para España todo esto: Marruecos francés, Oranjado y territorios hasta Inia. Y mientras Franco se está cansando hora y media explicándole lo de los protectorados, Hitler sabe lo que hacía: bostezaba. Esto último momento, bostezaba. El final es que estaban los dos indignados. Franco porque no le da lo que creía que le iba a dar seguro. Pues Franco, que pensaba venir aquí diciendo: os traigo un imperio, pues no traía nada. Después de una agotadora sesión, la reunión se levantó. Incapaz de pagar el precio exigido por Franco sin poner en peligro otras prioridades, Hitler regresó a Berlín. Hitler was furious. And he said he would prefer Hitler estaba furioso y dijo que preferiría que le arrancaran 4 dientes a mantener otra conversación parecida con Franco. Si el propósito de Franco hubiera sido realmente evitar que España entrara en guerra, lo normal sería que hubiera salido encantado de la reunión, pero no fue así. Y en cambio Franco, nos metemos ya en nuestro tren y estaba indignado, viendo estos tíos son repugnantes, lo quieren todo y no dan nada, esto es intolerable y tal. Según la leyenda, fue en Hendaya en donde Franco detuvo el avance de Hitler y ordenó al Führer que volviera a hacer las maletas. Sin embargo, lo que ocurrió realmente fue que Franco recibió una lección un tanto brutal sobre la realidad del poder. Su sueño, del que el renacimiento del Imperio Español se llevara a cabo por cortesía del Tercer Reich, no solo fue despreciado, sino expuesto como una fantasía ingenua. En cuanto al exhausto Hitler, al día siguiente estampó su firma en un documento secreto por el que comprometía a España en el tratado entre nazis y fascistas, que él pensaba que lo conduciría pronto a la victoria sobre Gran Bretaña. Cuando empezó a hacerse evidente que la victoria nazi se iba a posponer indefinidamente, Franco tuvo la cautela de retomar sus relaciones con los aliados, manteniendo una estricta neutralidad. No obstante, en 1941 fue enviado el primer contingente de 47.000 hombres para combatir junto al ejército alemán en el frente ruso, en donde, según palabras del propio Franco, la sangre de nuestra juventud se mezclará con la del eje. La División Azul, así como materias primas vitales, la utilización de bases de submarinos y centros de espionaje, simbolizaron un compromiso con Alemania del que solo se obtendría una amarga recompensa.
En 1945, tras la desaparición de los otros dos dictadores, Franco se encontraba aislado y aparecía ante los ojos del mundo entero como un indeseable fascista. Cuanto más se aislaba España del resto de Europa, más se encerraba el caudillo en su nostalgia, presidiendo como un antiguo monarca católico las teatrales manifestaciones de homenaje público. El mundo exterior, declaró, no es importante. Nosotros hemos de mirar hacia adentro. Quizás lo que más le impresionaba de los reyes católicos fue la unidad. O sea, la unidad de España, porque son los reyes que unifican los diferentes reinos que entonces existían. Fue la época de más grandeza de España. Pero tras la máscara de unidad, la autoridad absoluta de Franco tenía otro aspecto. Hoy en día, solo permanece el rastro de un episodio que ha sido desde entonces eliminado de la memoria oficial. En esta seca llanura de Castuera hubo en otro tiempo un campo de concentración, uno de los muchos en los que casi 500.000 de españoles fueron confinados después de la Guerra Civil. José Hernández estuvo allí recluido. Su delito, haber luchado en el bando republicano contra Franco. Había 70 barracones, así, con dirección así. Con las calles correspondientes. Entonces, pues, esto era una fosa para que no saltáramos, para acá. Y ahí estaba la barba. Entonces, era cuadrado. Cada esquina había una ametralladora, el campo. Éramos 12.000 y pico de personas en un cuartel. Ya le digo que el trato fue criminal. Dormir en el suelo pelado. Comida, nada. Agua menos. No, de día no funcionaba nadie. Pero de noche los cogían fila india a la boca mina, los empujaban y según va cayendo el peso abajo, ya tiraban de los otros. Y si alguno quedaba con vida, pues siempre se quedan con vida, entonces no mueren. Una bomba de mano. Como dormíamos en el suelo, pues sentíamos la explosión. Esta noche ha visto salida. Durante aquella represión, hasta los seguidores de Franco admiten que fueron asesinados unos 30.000 españoles durante los 5 años siguientes a la Guerra Civil. Otros afirman que la cifra se aproxima más a los 200.000. A partir de entonces, cientos de miles de sospechosos fueron investigados con precisión militar. Un archivo repleto con los nombres y la filiación de los enemigos de Franco: ateos, liberales, comunistas y, por otra parte, los masones. Los masones eran la pesadilla de Franco. No ha habido en nuestra nación ninguna rebelión ni conato de traición contra la patria que no se fraguase en la sombra de las logias masónicas. Y aún hoy, liberada España de esta carroña, todavía esas insignificantes manejadas políticas, por mucho que se disfracen, obedecen siempre a la intriga y a la oculta inspiración de los masones expatriados. El odio que Franco sentía por la masonería era tan obsesivo que llegó incluso a construir su propia logia masónica como recuerdo permanente de aquel particular descenso al infierno. Con un esmero patológico, reunió todo tipo de extrañas reliquias, símbolos para él del anticristo y del antiespañolismo del que debía salvar a la madre patria. Y por lo tanto, la masonería, al igual que el comunismo, estaba prohibida. Franco presidía un sistema judicial en el que la pena máxima por un acto de subversión era la muerte. Ni a pesar de las advertencias de sus colaboradores, temía tomar él mismo la decisión final. Franco no era un sanguinario, no es que le gustara la sangre, pero él actuaba como con leyes de guerra, consideraba enemigos a los que no pensaban como él. En su mente estaba que el bien de España era él, y era lo que él disponía. Las sentencias de muerte, había un jefe jurídico de su gabinete que con todos los juicios militares, porque se hacían los juicios militares, le llevaba los casos con una explicación de cada caso. Y entonces él las solía firmar tomando café después de comer.
Iba este señor, llevaba los papeles y allí se firmaba, este sí y este no. Esto es muy duro, pero es que es así. Franco decretó que se construyera un monumento en honor de aquellos, y solamente aquellos que habían entregado su vida durante la guerra civil en defensa de los ideales que él representaba. El mausoleo sería excavado en las rocosas entrañas de la tierra y recibiría el nombre de Valle de los Caídos. Entre los trabajadores, más de 20.000 hombres, había cuadrillas de prisioneros republicanos que trabajaron allí durante 20 años para que, según palabras de Franco, pudieran redimirse a través del trabajo. Coronando aquellos siniestros ideales, Franco colocó una enorme cruz más alta incluso que la Torre Eiffel. Sin embargo, aquellos ideales no podían sobrevivir sobre la base de una economía que hacía aguas. Franco necesitaba urgentemente ayuda del mundo exterior, que había rechazado repetidamente sus propuestas. En 1959, el líder del mundo libre puso pie en un país que había sido condenado al ostracismo por las demás democracias. Pero era la época de la Guerra Fría, y España ofrecía un puesto estratégico contra la Unión Soviética. Además, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, aunque este se llamara Franco. Generalissimo, ladies and gentlemen, let me assure you of my satisfaction that at long last I have fulfilled an ambition of mine almost of a lifetime, to come to Spain, to Madrid, and to see the Spanish people. Para el caudillo, Ike era una presa vital, y Franco sabía perfectamente cómo seducirlo. El intérprete del presidente en aquella visita lo recuerda con claridad. Esta enorme avenida de varios kilómetros de largo estaba repleta de gente empujando hacia el centro de la calle. Fue una impresión extraordinaria. Estaba empezando a oscurecer y la gente gritaba. Franco había organizado una bienvenida que diera al presidente la impresión de que aquella tierra feliz debía ser ahora acogida con los brazos abiertos por las naciones civilizadas. Eisenhower estaba asombrado por las gigantescas dimensiones de aquella multitud que empequeñecía cualquier cosa que hubiéramos visto antes. Lo miré y vi que reaccionaba muy positivamente ante aquel público tremendamente entusiasta. Los vítores eran realmente atronadores. El general Eisenhower me preguntó, ¿qué están diciendo? Y le contesté, dicen Ike, que es como se pronuncia en español su apodo. En el edificio más alto de Madrid todas las ventanas habían sido tapadas, excepto aquellas que formaban la palabra Ike. La Operación Ike fue la culminación de un largo proceso de regateo entre ambas naciones, pues cada una quería lo que tenía la otra: bases de los Estados Unidos sobre suelo español a cambio de dólares norteamericanos. El general Franco le dijo que había podido comprobar la gran acogida del pueblo español y lo que sentía por él. Él respondió que tenían intereses comunes, tenían problemas comunes y un adversario común, la Unión Soviética. Si Ike estaba contento, también lo estaba Franco. Gracias a Norteamérica, España se uniría al Club de las Naciones Occidentales. Por fin, Franco podía empezar a relajarse y a cultivar una imagen diferente. Ya no era el caudillo en plena cruzada, sino un hombre paternalista y generoso que protegía al pueblo español. Y resultaba mucho más fácil ahora que gobernaba bajo un despegue económico, algo que apenas comprendía, pero del que siempre se declaró responsable. Excelencia, Nodo quiere también felicitarle y recoger sus palabras para los espectadores de nuestro noticiario. Yo saludo y felicito al Nodo en este 20 aniversario de su fundación, y de esta paz y tranquilidad de España envío mis votos de paz y de felicidad para todo el mundo del año 1963. Gracias, Excelencia. Detrás de aquella fachada paternal, sin embargo, se seguía imponiendo una política represiva, algo que Franco comprendía perfectamente.
En toda Europa, los años 60 fueron el comienzo de una nueva era de libertades sociales y de protestas políticas, pero no en España, en donde el Estado policial seguía amordazando la libertad de expresión y opinión. Había el viejo principio de que la guerra, la información, él tomaba siempre la cosa de una beligerancia frente a un enemigo que era el comunismo. Pues la información es básica para ganar una victoria. Tenía el mapa de la clandestinidad, en la cual estaban perfectamente delimitados los campos de la oposición. Franco no comprendía los cambios que agitaban al mundo exterior y sentía una profunda adversión por el modo en el que empezaban a infiltrarse también en España. Era un anciano que se refugiaba cada vez más en la seguridad nostálgica de la finca privada que se había construido en El Pardo. Para el resto de los españoles, se fue convirtiendo poco a poco en un fantasma de sí mismo que planeaba perpetuamente sobre su destino, incapaz de ceder y que se negaba a marcharse. Dentro de El Pardo, Franco pasaba largas horas viendo películas en donde revivía las historias épicas del glorioso pasado español. Y con sus películas domésticas se recreaba en las ilusiones del presente acompañadas de su propia banda sonora. En la que ascendió al poder y la verdadera naturaleza de su gobierno totalitario podían ahora cambiar de enfoque, y aquel amable anciano podía alardear de haber llevado a cabo una misión en nombre de su creador. Franco se creía un enviado de Dios, y yo creo que nunca dudó de que él era un hombre enviado por Dios para salvar a España. Por eso creo que moriría en paz, seguro, porque él estaba muy seguro de esa misión. Y eso sí me lo dijo el mismo Franco a mí, que él se creía un enviado de Dios para ser padre de los españoles, y él me decía esta frase: padre, miren, me extraña mucho que algunos españoles estén contra mí, porque yo me considero padre de todos los españoles. Franco murió el 20 de noviembre de 1975 a los 83 años de edad. Sus restos están enterrados bajo la cruz del Valle de los Caídos. La huella de este hombre ha quedado grabada de forma indeleble en la historia de España. Los españoles rechazan ahora aquel pasado, pero todavía lo encuentran demasiado molesto para identificarse con él como individuos y como nación.